en perito dental, una especialidad que amplía tus horizontes profesionales y tus ingresos. Es una especialidad que no mucha gente conoce. La odontología legal y forense, que es una asignatura que se cursa obligatoriamente en quinto de carrera, pasa sin pena ni gloria y luego la gente la olvida, pero es una de las asignaturas más importantes porque es la que te puede evitar que una demanda judicial te produzca una inhabilitación y te deje sin trabajar. Entonces es muy importante saber hacer una buena obturación, una buena endodoncia, un buen implante, pero también es importante saber hacer un buen consentimiento informado, qué especialidades son las que más demandas producen y cuáles son las repercusiones de esas demandas, cómo puede afectar tanto a tu vida laboral como personal y en el caso de que tengas una demanda, pues cómo minimizar esos daños o cómo tratar de evitarlos y que no se produzcan. Bueno, ¿qué es lo que hace un perito dental o un perito odontólogo? ¿Y por qué los tribunales necesitan odontólogos especializados? Perito viene de la palabra latina peritus, que significa sabio o entendido en la materia. Yo no me considero especialmente sabio. De hecho, la máxima de Sócrates de solo sé que no sé nada, la llevo a rajatabla, la tengo presente todos los días, porque además cuanto más estudio, cuanto más aprendo, cuantos más casos hago, más cuenta me doy de que soy un ignorante. Esta semana, concretamente, el viernes pasado, me llegó un caso de un paciente al que le cogen y le hacen una técnica anestésica infiltrativa del maxilar superior y comienza a tener pues, una inflamación importante hemifacial con un edema bastante importante. Acuden a urgencias acompañado por su odontóloga y bueno, consideran que hay una reacción alérgica a la articaína, le ponen corticoides, tal, pero poco a poco, con el transcurso de los días, el paciente refiere una pérdida de agudeza visual en el ojo derecho. Y le hacen un montón de pruebas, le hacen resonancias magnéticas, tal, y bueno, las resonancias magnéticas, todo el resultado de las pruebas es que son estudios sin alteraciones significativas, no se observa que haya ninguna lesión en el nervio ni nada, pero los informes de oftalmología indican que hay una pérdida de agudeza visual en el ojo derecho. A raíz de eso, pues le mandan neurología, neurofisiología y, bueno, pues hace un periplo por varios especialistas. Y en la demanda que se presenta, lo que se dice es como consecuencia de la infiltración del anestésico, o bien por efecto traumático o bien por efecto tóxico anestésico, se ha producido una lesión del nervio óptico y por eso tiene pérdida de agudeza visual. Bueno, yo creo que difícilmente una infiltración en el maxilar superior puede llegar al nervio óptico, que se encuentra detrás de las órbitas. O sea, anatómicamente es, no voy a decir imposible, pero es muy, muy, muy improbable que se llegue hasta ahí. El efecto tóxico igual, es que topográficamente la zona en la que se trabaja está muy, muy lejos del nervio óptico y considero que realmente no ha habido un nexo de causalidad entre la infiltración anestésica y las lesiones que se describen. Bueno, pues yo en este caso, pues me tengo que estudiar el recorrido del nervio óptico, la articaína, hacer un recordatorio de pues, la anestesia, técnicas infiltrativas y luego tengo que valorar cuestiones que no tenía ni idea. Por ejemplo, las drusas, que es un concepto oftalmológico, la papila, que es otro concepto del ojo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora pues estudiaré un poquito de anatomía del ojo, la papila, las drusas, qué es todo eso y qué afectación tiene. A ver, yo evidentemente no soy perito, no soy oftalmólogo, no soy especialista en la materia, con lo cual no discutiré mucho sobre eso, pero sí que tengo que coger y analizar cómo
o si es posible que una técnica infiltrativa de anestesia de articaína pueda provocar esas lesiones, que ya me decanto a pensar que no, pero bueno. Mi informe irá en ese sentido, es decir, que no es plausible desde el punto de vista médico, pero de todas formas, aunque fuese algo que podía o que podría ocurrir, es que es tan excepcional que es imprevisible. O sea, tú no puedes prever que eso vaya a ocurrir. Entonces, una cuestión que no se puede prever, difícilmente se puede evitar. Así que, bueno, esa será la argumentación de este informe que estoy ahora mismo en él. ¿Por qué los tribunales necesitan odontólogos especializados? Pues porque al fin y al cabo la odontología es una ciencia muy específica de la cual se tienen que tener conocimientos altamente especializados. Con lo cual, un médico de atención primaria que no tiene la titulación para hacer este tipo de informes no tiene esos conocimientos. Sí que es cierto que hay muchos médicos que hacen informes de odontología, pero desde mi punto de vista eso no es aceptable. Otra cosa es pues, un cirujano maxilofacial, evidentemente, que tiene la formación más que suficiente, o un estomatólogo, que también la tiene, pero todo lo que salga de estas tres titulaciones, odontólogo, cirujano maxilofacial o estomatólogo, todo lo que esté fuera de ahí, desde mi punto de vista, supondría una extralimitación en sus funciones a la hora de coger y hacer informes. Así que por eso necesitamos odontólogos que cojan y que hagan estos informes, porque necesitamos que a los jueces, a los abogados, se les explique qué es lo que ha sucedido con un lenguaje técnico pero asequible y se les haga una valoración del daño y se les explique cómo se hacen los tratamientos odontológicos para poder ayudar a la administración de justicia, ¿vale? Entonces eso es lo más importante. Bueno, en los casos de odontología legal, principalmente son casos de malpraxis o responsabilidad profesional o de negligencias, ¿vale? Dentro de esos casos se produce también la valoración del daño corporal, es decir, hay que coger y analizar cuáles han sido las lesiones, tanto permanentes como temporales, y cómo hay que indemnizarlas. Los casos de odontología forense, por lo menos en España, son pocos, ¿vale? Porque la policía, la Guardia Civil y el Ejército tienen sus propios especialistas y la policía científica o las otras unidades, bueno, pues ya lo realizan. Luego también están los institutos de medicina legal que hacen estos casos. Un odontólogo privado, un odontólogo puede hacer casos de odontología forense, puede hacerlos, evidentemente, pero no suelen llegarle, ¿vale? Excepto algunos profesionales que sí que han tenido acceso a esos casos, el resto no los vemos. O sea, no hay una necroidentificación habitualmente. Casi todos los casos que tenemos son, pues eso, responsabilidad profesional y accidentes de tráfico o agresiones también, ¿vale? Los peritos pueden ser de la parte demandante o de la parte demandada y las situaciones más habituales son pues, en los procedimientos civiles, penales, en el contencioso administrativo o aquellas reclamaciones patrimoniales, administración pública o accidentes de tráfico. Este caso, por ejemplo, pues este caso es un penal, ¿vale? En el que se solicitan lesiones por imprudencia grave, inhabilitación para el ejercicio de profesión como médico y cirujano maxilofacial por 2 años. Entonces, como podéis ver, aquí lo que se discutía era sobre un tratamiento odontológico, si había provocado unas lesiones y si el denunciado tenía que recibir una pena de 2 años de inhabilitación. Este es un caso en el cual, por las lesiones sufridas, se solicitan 152.000 euros, más los gastos derivados de ortodoncia y colocación de implantes en las piezas 11 y 21. Este es otro caso en el cual, debido a unos implantes, una pérdida ósea y una sinusitis asociada, y se solicitaron 207.000 euros concepto indemnizatorio.
Estos casos, tanto este de 152.000 como este de 207.000, al final se estimó la demanda y hubo que abonar esos importes. Este es otro caso, un caso penal en el cual se denunció a una compañera por la realización de una segunda fase quirúrgica y se solicitaban 4 años de inhabilitación. Esta compañera simplemente se encontró un paciente con unos implantes puestos, descubrió, quitó la encía, recubría los implantes, puso unos pilares transepiteliales y el paciente la denunció porque consideraba que había cortado demasiada encía y que se le veían los tornillos como consecuencia de esa actuación. Bueno, fuimos a juicio defendiendo a la compañera y hubo suerte y conseguimos que nuestra explicación fuese admitida por el tribunal y se desestimó la denuncia y no le inhabilitaron. Bueno, los juicios a mí me encantan los juicios, me parecen muy entretenidos, aprendo muchísimo y a mí mi especialidad me encanta. Salgo de la clínica, voy a un juzgado en Galicia, en Vigo, en Asturias, en Cataluña, Mallorca, pues voy viajando por todo el país, voy conociendo sitios y bueno, me parece muy entretenido, me gusta mucho. Luego también, pues no solamente juzgados civiles de primera instancia o de instrucción, también pues hay Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial, bueno, pues vas conociendo juzgados y bueno, a mí me encanta la especialidad, o sea, es algo diferente. También se han hecho videoconferencias, es lo que menos me gusta, las videoconferencias, me gusta más presencial, pero bueno, pues cuando hay que hacer videoconferencia, pues se hace. También se puede actuar como perito judicial, es decir, el juzgado te nombra como perito del juez, o sea, no eres ni el perito de la parte demandante, el perito del paciente, ni eres el perito de la parte demandada, de la clínica o del profesional, sino que eres un perito diferente en el cual el juez te coge y te indica que vas a coger y le vas a explicar el tratamiento. Bueno, pues estos peritos suelen tener como mayor credibilidad a la hora de coger y explicar los tratamientos, porque se estima que no son dependientes de nadie y que solamente tienen que informar al juez. Entonces, bueno, es una de las diferentes actuaciones que puedes hacer. Y existen otras, pues, por ejemplo, para los seguros, ahora todos los perros de razas potencialmente peligrosas o otros animales tienen que tener un seguro. Bueno, pues por ejemplo esto, pues paseando al perro, pues salta el perro, le da con el bozal y le rompe 2 dientes. Bueno, pues eso hay que indemnizarlo y el seguro tiene que pagarlo. Entonces nosotros como odontólogos, pues podemos coger y hacer una valoración del daño corporal y decirle al seguro con cuánto tiene que indemnizar a esta persona. Esto que parece un poco raro, pues es bastante más común de lo que uno se cree. O sea, los perros que van a saludar y golpean con el hocico, con el bozal a alguien y le rompe algún diente, pues bueno, es bastante común. También puede ser responsabilidad patrimonial, en este caso un paciente que estaba en el hospital abandonó de forma voluntaria el hospital, salió a la carretera y fue atropellado. Entonces, la persona que atropella a este paciente cae al suelo, se fractura la mandíbula, se rompe varios dientes y demanda al hospital porque consideraba que tenía el deber de custodiar a ese paciente para que no se escapase de allí del hospital y no provocase lo que provocó el accidente de tráfico. Luego es bastante común también las caídas en la vía pública, generalmente por un pavimento que está levantado, mal colocado, entonces se coge y generalmente estos expedientes se acompañan con unas fotografías del lugar, del suelo, de ese defecto y de los informes médicos que acreditan que se han producido esas lesiones.
También es muy típico los niños que en el colegio tienen algún tipo de lesión, generalmente pues caídas y roturas de dientes en el patio o en clase, y que se solicita la indemnización por los dientes perdidos o por los tratamientos odontológicos reparativos que van a ser necesarios. Este caso me llama mucho la atención porque por la pérdida de 3 dientes temporales y una necrosis de otro, se solicitan 100.000 euros. Que, bueno, yo ya en el informe digo que me parece una barbaridad. ¿Cómo se puede iniciar el camino para ser perito dental? Bueno, realmente lo que se necesita para ser perito ya lo tenemos todos, es decir, la titulación oficial, el título de odontólogo es el que habilita para hacer de perito en los juzgados. Ahora bien, del mismo modo que uno no sale de la carrera y hace un tratamiento bimaxilar de 8 implantes en el maxilar superior e inferior con una prótesis, porque se va a estrellar y va a provocar unas lesiones, no es razonable iniciar una carrera de perito judicial sin tener ni idea de leyes, de en qué consiste todo esto, de cómo hacer un informe pericial, cómo hacer una valoración del daño. Entonces, bueno, si el primer caso que te toca es un caso penal en el cual alguien se está jugando una inhabilitación, pues a lo mejor por tu culpa alguien acaba inhabilitado y eso puede hacer que te cojan y te exijan responsabilidades. Los peritos no están exentos de responsabilidad profesional, pueden ser acusados de falso testimonio, de obstrucción a la justicia, de emisión de documento falso, y eso puede llevar asociado una pena de inhabilitación para el perito y de cárcel. Entonces, bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta. La gente me pregunta si con este curso es suficiente para actuar como perito y en mi opinión sí, porque es bastante completo. Nosotros enseñamos desde lo más básico, que es la introducción a la responsabilidad profesional, qué es un perito, la ley de enjuiciamiento civil, enseñamos la ley 41/2002, que es la básica reguladora de la autonomía del paciente, valoración del daño corporal, especialmente la ley 35/2015, que es la que actualmente está en vigor, para valorar daños. Explicamos lo que son lesiones permanentes, temporales, los perjuicios, perjuicio personal básico, particular y patrimonial. Yo creo que es un curso muy completo, pero no solamente eso, sino que también explicamos otras muchas situaciones del día a día. Entonces, bueno, creo que es un buen punto de partida para coger y hacer un inicio en la odontología legal. ¿Cuánto puede ganar un perito odontólogo? Depende del caso. Para la parte privada, como parte demandante, generalmente rondan los 1.200, 1.500, 2.000 euros. Una alumna mía cobró por su primer caso 5.000 euros. Parte demandada, generalmente los seguros pagan algo menos, pero te dan más casos. Y perito judicial suele estar tasado en la Comunidad de Madrid por unos 1.200 euros. Lo más importante es que esto es algo complementario, puede hacer sin tener que dejar la consulta y cada uno elige el número de casos que acepta. Con el máster en perito judicial en odontología legal, forense y valoración del daño corporal tendrás la formación necesaria para empezar a trabajar como perito sin necesidad de dejar tu